a esta nueva clase relacionada con el diseño instruccional. Hoy vamos a tener la segunda parte de una clase que tuvimos previamente el 21 de diciembre, que tenía que ver con el uso y la aplicación de tecnologías emergentes en el diseño instruccional. Esta segunda clase va a estar mucho más orientada a cómo a través de ciertos proyectos, utilizando diferentes tecnologías emergentes, podremos dar pie a tener, digamos, no solo clases más innovadoras, sino también aplicar toda esta parte que hemos visto de diseño instruccional, principalmente puede ser en educación superior o puede ser incluso en diferentes niveles educativos. ¿Ok? Sí, entonces, básicamente la clase va a estar orientada a proyectos innovadores en la educación superior bajo el uso de tecnologías emergentes en el diseño instruccional. Entonces, hoy principalmente nos vamos a enfocar en cómo las tecnologías emergentes están redefiniendo el diseño instruccional en la educación superior. Además, abordaremos el impacto de estas tecnologías y explorar ciertos casos de uso 100% prácticos y además, ¿por qué no discutir un poco sobre diferentes estrategias para que esta implementación se haga de manera efectiva? Además, pues el objetivo de esta presentación no es más sino proporcionar una visión integral de cómo al utilizar estas herramientas, esas tecnologías, se puede enriquecer la experiencia educativa, destacando todas las oportunidades que pueden haber, así como los desafíos y retos a conocer y enfrentar cuando se vayan a implementar. Recientemente, el día de ayer, estaba pensando un poco sobre actualmente qué hay ahora mismo en la educación como para redefinir y mejorar todos estos procesos educativos, y la verdad es que casi todo es lo mismo de lo mismo, y de hecho actualmente el uso de las tecnologías emergentes es lo que más se está orientando como trending, como tendencia principal para mejorar toda esta parte educativa. Entonces, una visión general de las tecnologías emergentes, pues está de más recordar que cuando hablamos de tecnologías emergentes, vamos a hablar de conceptos como la inteligencia artificial, la realidad virtual y la realidad aumentada. Ambas creo que se conocen también como la realidad extendida. También hablar un poco sobre el Big Data, el Internet de las cosas, ya que actualmente, buenas tardes a todos. Entonces, cada una de esas tecnologías ofrece oportunidades únicas e innovadoras dentro del diseño instruccional, porque actualmente quienes la utilizan saben que no solo la IA, sino todas pueden personalizar la experiencia de aprendizaje, además de ofrecer entornos inmersivos y también permitir un análisis mucho más amplio de lo que es el aprendizaje de los estudiantes en el aula de clase. Ya, además, considerando también el Internet de las cosas, obviamente conectar todo lo físico con lo digital, todo esto sumado y en conjunto va a permitir enriquecer mucho más todas las experiencias educativas. Además, es importante resaltar que no necesariamente integrarlas todas al mismo tiempo va a garantizar esto que se pretende. No, de hecho, como todo proceso de innovación o todo proceso de implementación de una nueva tecnología, va a requerir que se vayan implementando una a una. Entonces, si se pueden integrar dos y la organización del proyecto se considera viable y se considera accesible para ir implementándose a corto o mediano plazo, bienvenido sea. Entonces, es importante también tener esto presente, que no quiere decir de que todas implementadas al mismo tiempo ya va a garantizar un boom o algo súper genial. No, todo esto requiere de tiempo, eh, requiere también de
el acceso de no solo los profesores, sino también de los estudiantes a estas tecnologías para de esa manera poder empezar, digamos, con todo este proceso de innovación. ¿Ok? Un momento, vamos a pasar a la siguiente. Aquí está. Entonces, ya habíamos mencionado que la tecnología actualmente se considera muy importante, perdón, se considera muy importante porque actualmente no se puede considerar una opción. Actualmente ya se considera una necesidad, porque además de mejorar la calidad del aprendizaje y la enseñanza, también preparan a los estudiantes para un mercado que actualmente está manejando tecnología casi que en un porcentaje muy alto. Entonces, capacitar docentes, enseñar a los estudiantes a cómo utilizar esto, son de los procesos o de los ítems a valorar cuando se va a empezar a utilizar estas herramientas, porque al final el uso efectivo que se le dé a cualquiera de esas tecnologías va a permitir a cualquier institución educativa ampliar su alcance, mejorar su accesibilidad, aumentar la eficiencia del proceso educativo y además, pues, ofrecer experiencias de aprendizaje mucho más atractivas, más significativas y obviamente mucho más personalizadas de acuerdo al público al cual se le va a enseñar. Entonces, de hecho, muchas veces se habla de el usar PowerPoints, como estamos viendo ahora, y ya se dice que se está utilizando tecnología. No. De hecho, utilizar presentaciones en el aula es una guía, sí. Sin embargo, cuando se va, digamos, recayendo en apoyarse todo el tiempo en una diapositiva o en una presentación, ya automáticamente muchos estudiantes que de pronto no sean visuales o de pronto tanta información sea difícil de digerir, obviamente hace que la calidad de la enseñanza eh, decrezca un poco. Entonces, acá vamos a arrancar primero con un ejemplo. Eh, una universidad X, acá por ejemplo voy a tratar las instituciones como universidades ABC, XYZ, que de hecho puede ser cualquiera, incluso IU o incluso donde actualmente estén trabajando. Entonces, este primer ejemplo práctico, digamos, la Universidad X decidió implementar un programa de aprendizaje adaptativo utilizando inteligencia artificial para cursos de matemáticas y estadísticas. Ese programa ha llevado a un aumento del 30% en las tasas de aprobación y una mejora significativa en la retención de estudiantes. Además, la universidad ha utilizado plataformas de realidad virtual para simular experiencias de laboratorio en cursos de ciencia, lo que ha resultado en un mayor compromiso y comprensión por parte de los estudiantes. Actualmente hay un debate a nivel académico y es el apoyar apoyarse, de hecho me incluyo, a un 100% en el uso de, por ejemplo, ChatGPT, Google Bard, el mismo Bing, que ahora mismo también se está utilizando. Vamos a darle unos minutos para que se vuelva a conectar, porque ya estaba. Ay, ahí está, ya te vi. Ya. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, 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 Juan. Ah, ok, perdón. Bueno, entonces, el uso de ChatGPT o de estas herramientas de inteligencia artificial, actualmente muchos colegas lo ven como lo ven como un enemigo, porque actualmente el utilizar ChatGPT para crear un lesson plan, un plan de lecciones, un plan de aula, y de hecho que no salga, digamos, producido de manera intelectual, lo consideran una amenaza, cuando de verdad ahora mismo el tener una herramienta como ChatGPT para planeación de clases o proposición de actividades, obviamente eso va a potenciar muchísimo más la interacción con los estudiantes en el aula. Ya, acabo, por ejemplo, voy un momentico a cancelar, voy a presentar un momentico la pantalla completa, permítanme un momento.
Acá voy a compartirla. Entonces, acá, por ejemplo, voy a abrir ChatGPT. De hecho, yo actualmente estoy pagando por la versión, el ChatGPT 4. Eso tiene un valor de $20 al mes. Y pues la verdad, el uso que le doy es 100% académico. ¿En qué sentido? Bueno, aquí ahora mismo está cargando. Y por lo general, trato de que las actividades que me pueda proponer ChatGPT, obviamente, número uno, sean innovadoras y número dos, vamos a ver si es que ahora mismo yo creo que tiene que ser la conexión de red. Vamos a ver. Mm, bueno, aquí ya cargó. Entonces, si yo, por ejemplo, acá tengo ChatGPT, por ejemplo, algún colega que enseñe una asignatura diferente, ciencias sociales, matemáticas, lengua castellana, por ejemplo, podrías apoyarme con un plan de aula para enseñar, incluso vamos a utilizar el 3.5. El 3.5, digamos, es el gratuito, entonces podría ser, digamos, mucho más ventajoso. Por ejemplo, para enseñar, no sé, en ortografía Gestión básica, del riesgo. gestión del riesgo. Gestión del riesgo, Juan. Ok, gestión del riesgo a un grupo de estudiantes de qué nivel, De primer nivel de universidad. de primer año. Vamos a ver, De primer año. vamos a ver. Entonces, generalmente, y de hecho ChatGPT, una de las ventajas que ofrece es que una vez que nosotros empezamos a darle instrucciones, bueno, miren que acá incluso ya lo desmenuzó de una manera muy completa. Incluso miren, por ejemplo, si ya a partir de esa instrucción, y de hecho no ni siquiera le mencionamos el tiempo o le especificamos el tiempo, nosotros podemos decirle, entonces, podrías ajustar este plan de aula a una sesión de 2 horas. Entonces, miren que él lo que va a hacer es que ya con base a esa primera instrucción que dimos, él lo que va a hacer es tomar, bueno, vamos a esperar, aquí ya está terminando. Entonces, la ventaja que tiene ChatGPT es que cuando ustedes dan en la primera instrucción y, digamos, desean ajustar o pulir esa primera instrucción, pueden ir dándole esas pautas para que él vaya acomodando la información a como la necesitamos. Miren que incluso ya me amplió, miren que ya van 15 minutos, saludo, preguntas de reflexión. Entonces, a partir de ahí es donde ustedes van empezando como a acostumbrar o a moldear a ChatGPT a como ustedes lo necesitan. Entonces, es importante también ser claros y concisos en las instrucciones que les damos a ChatGPT. Entonces, miren que esto generalmente no es una desventaja. Antes lo que hace es facilitarnos mucho más. Incluso miren los estudios de caso. Por ejemplo, yo ahora mismo no tengo ningún estudio de caso. Entonces, ¿qué puedo hacer? En la sección de usos de caso, de hecho, vamos a buscarlo. Vamos acá un momento arriba, aquí de los estudios de caso, podrías proponer 2 ejemplos para resolverlos en la sesión. Entonces, él obviamente ya sabe que todo, bueno, miren que acá todo el plan ya está listo. ¿Qué es lo único que le estoy pidiendo? Por favor, amplíame un poco solo la parte de los estudios de caso. Y ya con base a eso, miren que cada estudio va a tener 3 preguntas claves
y ya con base a esas preguntas, obviamente es algo que podemos aplicar con nuestros estudiantes. Entonces, miren que a medida que yo le voy dando más instrucciones a ChatGPT, él me va a continuar generando el contenido a como yo lo necesito. ¿Ok? Bueno. Entonces, no olvidemos que esto también aplica para cualquier área de conocimiento. Entonces, vuelvo y les repito, no vean ChatGPT como un enemigo, sino como un aliado que ahora mismo es el mejor de todos. ¿Ok? ¿Y me permites Bueno. complementar algo, Juan? Sí, señor. Javier, hola, buenas tardes. Buenas tardes y un feliz año nuevo para todos. Disculpas que lo haga, Igualmente, muchas gracias. más vale. Y sabes que hace un día he preparado una clase con ChatGPT con 3.5 y me ha dado Sí, completamente diferente a lo que sale para ti. O sea, no es repetitivo, es lo sí. bueno. Eso Ujú. quisiera hacer notar también. Muchas gracias. Es correcto. Es correcto, así es. Y de hecho, y se podría hacer la prueba colocando el mismo prompt, o sea, la misma instrucción en 5 o 10 computadores diferentes y el resultado va a ser diferente. Esa es una de las ventajas que tiene también. Entonces, no es que sea un contenido inédito, pero a la vez es un contenido que obviamente, de acuerdo al área que enseñamos, también nos va a potenciar mucho más. ¿Ok? Bueno, entonces voy a volver acá a la presentación. Permita un momento. Listo. Bueno, un ejemplo práctico, en este caso, hablando un poco sobre el que acabamos de ver, un programa de aprendizaje adaptativo. Aquí, por ejemplo, ya me habían consultado también sobre presupuesto y valores y demás. Entonces, por ejemplo, un software de aprendizaje adaptativo sería, por ejemplo, una plataforma como Newton o Dreambox, los cuales, obviamente, dependiendo del presupuesto que tenga la institución, se podría pagar, digamos, una suscripción al año. Una suscripción para estas dos plataformas podría estar entre 10.000 y 3.000, 30.000 dólares al año, dependiendo de la cantidad de usuarios y de la complejidad del sistema. Ahora, con respecto a la capacitación del personal, acá también es importante que al menos en cualquier institución siempre exista un líder o una persona que esté altamente capacitada en estas plataformas, pues pensando en evitar estos pagos, obviamente, a terceros, o en este caso, un outsourcing, a un third party. ¿Vale? Entonces, es importante acá también que los profesores se puedan empezar a capacitar en el uso de estas herramientas. Es muy común, no sé si a ustedes les pasa, que en cualquier institución, en cualquier área, siempre hay un profesor curioso que es el que se puede decir, es el que más explora este tipo de tecnologías. Entonces, es importante tomar a estos docentes como buena referencia, una referencia positiva para poder capacitar a otros colegas. ¿Ya? Igual esto siempre va a ser parte del presupuesto de un proyecto y por ende, pienso yo, es importante tratar de evitarlo, tratando de buscar profesores que sean mucho más curiosos, mucho más activos con el aprendizaje de estas tecnologías emergentes. Ahora, eh, pasando del aprendizaje adaptativo, en este caso con IA, ahora para las plataformas de realidad virtual, ahora mismo el presupuesto, por ejemplo, para comprar kits de gafas, como vimos en la primera diapositiva, están alrededor entre 300 y 600 dólares por unidad, dependiendo del tipo de headset que se desee utilizar. Entonces, pues igual, si se dólares. Edwin Vladimir. Muy buenas. Con lo de las plataformas de Hola, buenas realidad. tardes. Sí, buenas. Mi nombre es Edwin López de El Salvador. En relación a las plataformas Mucho de gusto. VR, mucho gusto. En relación a las plataformas virtuales de realidad virtual y Sí, señor. ampliada, yo tengo una experiencia, estoy recibiendo un curso de capacitación con una ONG sobre metaverso.
pero no nos Uy, capacitan muy bien. con los lentes virtuales, sino que es un poco de teoría y ni siquiera nos dan link desde el celular para caer en la realidad virtual, ¿verdad? En algún link. Entonces, como Sí, que, señor. y cada uno de los lentes he averiguado que valen entre $2,000 y $3,000. Después me fui a Amazon y valen Sí, como $600, pero traídos de allá de Amazon, de Estados Unidos. Entonces, como que, y se sí, señor. necesita para conectarse con un salón de clases, digamos que hayan 12 personas o 20, necesitan eso, ¿verdad? Entonces yo no lo veo muy práctico por lo económico. De ahí todo lo que uno experimenta es fantástico, ¿verdad? Claro. Con esos lentes, pero los veo muy ahorita muy impráctico y eso va iniciando, pues casi no hay eso ni en las oficinas ni nada, solo son las computadoras normales, ¿verdad? Entonces, y eso yo sé que viene a futuro, pero la cuestión es que ese costo y en un salón de clase, a menos que sea un doctorado o una maestría, lo vamos a ver, pues, Sí, claro. y digamos, si nosotros quisiéramos recibir Sí, capacitaciones utilizando la realidad virtual y ampliada, tendríamos que sí. tener nosotros un par de lentes para aprender, pues. Si no, uno se queda un poco así en el aire, ¿no? Solamente esa es mi experiencia que he tenido Claro, en el claro. curso. Sí, Vaya, señor. Muchas gracias, Edwin, por compartir esa experiencia. Y de hecho, el utilizar la realidad virtual o la realidad aumentada, obviamente, ese es un ejemplo claro de una experiencia de enseñanza personalizada, porque eso va a ir es de uno a uno. Entonces, obviamente, cuando tú quieres enseñar de manera personalizada, es importante acá trabajar con grupos pequeños. Con grupos mucho más grandes sería mucho más complicado, pues como acabas de mencionar, uno de los factores es el costo de los headsets y además el costo también del software. Entonces, para, eh, para el uso de realidad virtual o realidad aumentada, es importante primero contemplar a qué población se le va a enseñar o con qué población se va a utilizar, porque generalmente sí. Miren que incluso haciendo la cuenta acá, 10 unidades, 10 headsets, ya son, por ejemplo, entre $3,000 y $6,000. Eso es mucha plata. Y ya, y ni contar el software, obviamente, dependiendo para qué se va a utilizar, eso también incluye un costo también mucho más alto. Entonces, es importante que la misma institución defina si solamente se va a trabajar la realidad virtual para una área o para varias áreas. Si se va a trabajar solamente para una área, pues digamos que el costo no sería de pronto como justificable. Pero si 10 headsets se van a utilizar en 10 áreas, en 5 áreas, ya ahí hay una justificación mucho más válida. Entonces, por eso es importante que cuando se diseñan este tipo de propuestas, lo importante es buscar la transversalidad, porque si se hacen de manera transversal, de pronto la institución le ve un uso mucho más razonable. Pero si va a buscar solamente a un área, no va a justificar gastar sumando, por ejemplo, $3,000, $23,000 solamente para un área. Entonces, no tendría mucho sentido. ¿Ok? Bueno. Entonces, hablando un poco sobre el marco de lo que es un proyecto para integrar toda esta tecnología, acá, como ya les mencioné, les voy a mostrar diversos proyectos en donde vamos a ver si de verdad de pronto lo justificaría o no el implementar diferentes tecnologías emergentes dentro del aula. Entonces, este marco incluye identificación de necesidades educativas, selección de tecnologías adecuadas, planificación de implementación, la capacitación del personal docente y no docente,
y también la evaluación continua del impacto tecnológico. Además, este enfoque sistemático va a buscar asegurar que la integración tecnológica sea efectiva, sea sostenible y esté alineada con los objetivos educativos de la institución, porque al final, la mayoría de instituciones, tanto en educación superior como en educación básica, siempre van a buscar que el implementar estas cosas vayan alineadas con la misión, la visión y también los objetivos educativos que estén definidos en el proyecto educativo institucional. Bueno, acá tenemos tenemos otro ejemplo. Este sería un primer caso de uso. Eh, la Facultad de Ingenierías de la Universidad Y se incorporó un sistema de Internet de las Cosas para monitorear y mejorar el uso de recursos en los laboratorios de ingeniería. Este proyecto no solo mejoró la eficiencia energética en cuanto a energía, sino que también proporcionó datos en tiempo real para proyectos estudiantiles relacionados con sostenibilidad. La clave del éxito de este proyecto fue la planificación que se desarrolló y la colaboración entre áreas. Ya lo habíamos mencionado, asegurando que la tecnología, estas tecnologías, se alinearan con las necesidades educativas y de investigación de la facultad. Acá, por ejemplo, tenemos lo que se requeriría para implementar este tipo de proyectos en cuanto a Internet de las Cosas y el monitoreo de laboratorios, dispositivos de IoT, sensores que pueden costar entre 20 y 100 dólares para un laboratorio mediano, en un presupuesto de 2.000 o 5.000 dólares estaría más que idóneo. Software de IoT, muchos sistemas utilizan plataformas open source como Arduino o Raspberry Pi. Arduino son estas placas que normalmente se programan para realizar ciertas funciones a nivel electrónico. Estos costos son relativamente bajos, 25 a 35 dólares por unidad. El desarrollo del software, obviamente, ya si es personalizado, pues ya obviamente implicaría un costo adicional. Y en cuanto a la capacitación y colaboración entre departamentos, simplemente, como ya lo mencioné, siempre debe haber, y es más que nada una sugerencia, haber un profesor que sea, digamos, el más curioso, el más inquieto, para que pueda capacitar al resto de dependencias o incluso dentro de la misma área. Y ya, pues obviamente hablar de gastos administrativos y planificación, obviamente ya serían gastos adicionales. Pero acá lo importante también, y de hecho, un ejemplo de IoT sin necesidad eh, de trabajar con dispositivos, de hecho, un momentico acá, hay una plataforma, creo que es esta, Nearpod. Nearpod es una plataforma, pues obviamente tiene una versión gratuita, pero también tiene una versión paga. Y por lo general, con esta plataforma se le puede hacer un seguimiento al estudiante o a los salones de clase que ustedes trabajen para literal manejar todo lo relacionado a una gestión académica. O sea, el estudiante ahí tranquilamente no solo puede acceder a recursos, sino que también ahí se puede marcar todo lo de la asistencia, observaciones de clase, eh, inasistencias, seguimiento de una materia, seguimiento de un curso, etcétera. Acá, por ejemplo, tienen una opción que es free, una opción que es gratuita. Si desean, pueden explorarla. La verdad es bastante completa, toma tiempo al comienzo, mientras se va cargando toda la información de los estudiantes y de los cursos que tengamos, pero ya después, incluso miren, Join a Lesson, acá se le da un código al estudiante para que se matricule a ese salón o a esa lección que le vamos a enseñar. Como les digo, Real Time Insights, esta palabra ha sido clave en todas las sesiones que hemos tenido. Esta palabra es clave porque básicamente acá aquí se le va a hacer un seguimiento en profundidad a los estudiantes en todo el sentido de la palabra. Ok, bueno, ahora sí, volvamos acá a la presentación y listo. Entonces, acá tenemos otro caso de uso. Aquí ya hablamos un poco sobre implementar inteligencia artificial en un curso en este caso, ciencias sociales.
El proyecto implica el uso de una plataforma de IA, adaptar el contenido y los ejercicios según el proceso individual de cada estudiante. Esta plataforma analiza las respuestas de los estudiantes, ajusta la dificultad de los temas en tiempo real, ofreciendo un camino de aprendizaje personalizado que maximice eficacia y compromiso del estudiante. ¿Cómo personalizar? Ok, Tomé me pregunta, ¿cómo personalizar e implementar tecnología en un proyecto electrónico de la observación de la materia? Específicamente tomé qué temática, qué materia. Eso sí me gustaría conocerlo, pues obviamente eso podría ser más útil. Incluso ahora en esta parte de ajustar el aprendizaje, otra de las bondades que también ofrece la inteligencia artificial es que si ustedes le piden que le genere un tema y ven que de pronto el contenido es muy complicado para los estudiantes a los cuales están enseñando, ustedes pueden decirles, podrían ajustar ese contenido para estudiantes, digamos, de séptimo grado, de quinto grado de primaria, y él se encarga automáticamente de ajustar ese contenido para que sea fácil de entender. De hecho, eso lo utilizo mucho en la enseñanza del inglés cuando sé que son grupos que tienen un nivel, digamos, un nivel bajo. Si yo sé que es un tema bastante complejo, trato de que la misma inteligencia artificial me lo haga fácil de explicar y con ejemplos que sean fáciles de entender para esa población de estudiantes. Acá, por ejemplo, una plataforma de inteligencia artificial paga, herramientas open source como Moodle. Moodle, no olvidemos, es un Learning Management System. ¿Quiénes de acá han utilizado la plataforma Moodle? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Ok, no veo manos levantadas. Ok, vean. Bueno, entonces, esta plataforma, esta página, bueno, aquí ya está abriendo un poco, está un poco lento, agradezco me excusen. Acá en el chat les voy a dejar este enlace porque con este sitio web ustedes pueden crear su propio Learning Management System, o sea, su propio sistema de gestión de aprendizaje. Moodle actualmente es el Learning Management System más utilizado en el mundo. Primero porque es gratuito, costo cero. Y número dos, es muy fácil de personalizar. Además que a nivel visual es bastante atractivo. En esta página les va a permitir crear su propio Learning Management System. Aquí está, Free Hosting Service for Moodle, most popular training tool in the world. If you are an educator, here you can create your online learning community. Entonces, quienes deseen explorarla, ahí ya en el chat les dejé el enlace. Acá simplemente para registrarse o para crear su propia plataforma, colocan, por ejemplo, Tomé Martins Class. Si quiere crear uno, Tomé Martins Class, punto, y miren que él acá lo va a crear automáticamente con gnomio.com. Acá colocan su correo electrónico y automáticamente en un lapso de 5 o 10 minutos, le van a enviar un acceso, un usuario, una contraseña, para que puedan ingresar como administradores de este Learning Management System. Entonces, como les digo, se los recomiendo mucho. Es una buena opción también para explorar si desean, digamos, implementar un Learning Management System, por si no lo hay en sus instituciones. ¿Ok? Entonces, acá, continuando con la presentación, acá, por ejemplo, como ya lo mencioné, bueno, el costo, en este caso, Smart Learning, que es una plataforma de IA, $25,000 la licencia anual, aunque ya sabemos que si de manera adecuada, obviamente ChatGPT 3.5 va a ser 100% gratuito. Aquí ya vimos que Moodle es open source, y si es open source, es gratuito, también pueden implementarlo. Estos costos obviamente también se pueden evitar, como ya lo mencioné, estos costos adicionales también. Y pues obviamente
incluso sin utilizar estas plataformas, sin utilizar estos software y trabajando con, digamos, ChatGPT, Moodle y un docente bien capacitado en las herramientas, automáticamente sería un coste cero. Bueno, vamos con un segundo caso, en este caso hablando sobre realidad virtual en entrenamiento y simulación. Ya vimos un ejemplo sobre ingeniería con laboratorios, en este caso de Internet de las Cosas, hablando un poco sobre realidad virtual. Actualmente se utiliza mucho para simulaciones en ingeniería y en medicina. En medicina se está utilizando mucho, es principalmente evitando el uso de cadáveres físicos, de cadáveres reales. Ya existen simulaciones en donde el usuario puede ver un cuerpo y ya sobre ese cuerpo empezar a realizar los procedimientos que sean necesarios. Obviamente, implementar estaciones de trabajo, experimentar escenarios prácticos y complejos en un entorno controlado y seguro. Si bien sabemos, cuando en medicina se utilizan cadáveres reales, lo importante ahí es tratar de no tocar, digamos, partes vitales o no dañar partes vitales. Entonces, la realidad virtual se utiliza para simular operaciones quirúrgicas, diseño de ingeniería, lo cual es bastante práctico. Acá, por ejemplo, la Universidad A implementó un laboratorio de realidad virtual, 10 estaciones, Oculus Rift, simulación comerciales como desarrollos propios. Incluso hay herramientas open source que permiten desarrollar simuladores de realidad virtual, como son Blender, Godot Engine, creación de entornos virtuales. Entonces, acá, eso sería más o menos un presupuesto. Obviamente, para realidad virtual, acá la clave son los headsets. Ya, dependiendo del presupuesto que se tenga, como ya lo mencioné, lo importante acá es que sea transversal en diferentes áreas. ¿Ok? Y acá, pues obviamente los software, dependiendo del software, se puede realizar esa búsqueda. Y si se necesitan 10 licencias para ese tipo de software, no hay ningún problema. Bueno, analítica de aprendizaje y mejora continua. Este es otro caso de uso. Acá, por ejemplo, hay muchas universidades que tienen muchos estudiantes y por lo general esa cantidad de estudiantes va a generar una cantidad de información muy grande. Entonces, acá, por ejemplo, una universidad utiliza el Big Data para optimizar cursos en línea, analizando patrones de participación de los estudiantes, resultados de exámenes, feedback para mejorar la calidad del contenido y de la entrega. Acá, por ejemplo, incluso IU también aplicaría. IU tiene estudiantes en todo el mundo. Igual ustedes como estudiantes también van obteniendo muchos scores, muchos puntajes, y eso la universidad también tiene que estar supervisando cuál es el rendimiento que va teniendo cada uno de ustedes. Además, identificar qué materiales y enfoques son más efectivos para personalizar la experiencia de aprendizaje y de esa manera, obviamente, mejorar los resultados académicos. Entonces, acá, por ejemplo, otro caso de uso, Universidad B implementó una solución de Big Data, Microsoft Azure. Azure es una plataforma en la nube de Microsoft. Esta es plataforma paga, complementando herramientas open source como Python, Jupyter Notebooks, análisis y visualización de datos. Entonces, acá, por ejemplo, el presupuesto, hablando de un presupuesto, integrando también soluciones gratuitas, obviamente la universidad paga un servicio servicios de la nube. Algunos lo pagan con Google, otros lo pagan con Microsoft, otros lo pagan con Amazon. Ya depende, digamos, del servidor, del servicio que utilicen. Y pues obviamente cada uno de estos servicios, créame que van a tener opciones de almacenamiento y pues además opciones también para análisis de datos. Igual no se les olvide que si hablamos de costos de capacitación y costos adicionales, obviamente son costos que se podrían evitar. Caso de Internet de las Cosas para laboratorios interactivos, ya lo vimos previamente. La idea acá es tratar de buscar no solamente a nivel de costos, porque generalmente hay soluciones gratuitas, pero hay soluciones pagas que serían más idóneas
para utilizar en un área específica. Entonces, acá es importante que primero se haga un buen delineamiento de cuál es el propósito con el cual se va a utilizar una tecnología emergente específica. Bueno, aquí también hablando un poco sobre la integración de plataformas de aprendizaje en línea y colaborativas. Acá ya les acabé de mostrar, por ejemplo, Moodle, plataformas de aprendizaje en línea y herramientas de colaboración para mejorar la enseñanza. Estas plataformas facilitan colaboración a distancia, recursos accesibles en cualquier momento, a cualquier hora, y también mejorar la interacción entre estudiantes y profesores. Además, la combinación de plataformas pagas y herramientas open source pueden crear, obviamente, un entorno de aprendizaje mucho más flexible, mucho más rico en contenido, adaptándose a lo que necesiten sus estudiantes. Acá, por ejemplo, hay una plataforma paga que es Canvas. La verdad, no sé qué plataforma utiliza IU. La verdad, ¿alguien lo sabe? ¿Alguien tiene esa información? Ok, buen dato. Entonces, por ejemplo, para aquellos que quieran explorar Moodle, esta aplicación Big Blue Button es una aplicación para videoconferencias y es 100% gratuita. Entonces, miren que ya teniendo Moodle y teniendo Big Blue Button, ya ustedes pueden montar sesiones en línea con las cuales pueden interactuar con sus estudiantes. Canvas es una solución comercial, obviamente tiene un costo anual de su licencia. Y también, pues miren, ofrecer cursos en línea, muchos recursos, multimedia, presentaciones, etcétera, participar en debates en línea, realizar evaluaciones incluso, mientras que los profesores, obviamente, todos los estudiantes, y de hecho, cuando ustedes son, digamos, docentes en una plataforma de esas, saben que pueden ver todo el rendimiento de los estudiantes, tanto en una actividad como a nivel general. Entonces, por ejemplo, Canvas tiene una licencia anual de $10,000, o sea, los estudiantes que usted quiera. Acá, obviamente, el desarrollo y personalización de contenidos como diseñadores instruccionales, eso también es importante hacerlo. Entonces, acá si nos damos cuenta, el implementar esas plataformas de aprendizaje no es costoso. Antes sale mucho más económico trabajando con este tipo de herramientas. Entonces, como les digo, los invito a que de verdad, cuando tengan el tiempo, puedan ir explorando, por ejemplo, estas herramientas como Moodle, porque de verdad créanme que son bastante útiles en caso tal, por ejemplo, alguno se decida a vender cursos en línea o se decida, digamos, a crear una comunidad de aprendizaje sobre un tema o un área específico, tranquilamente lo pueden hacer. Bueno, todo esto suena muy bonito, parece una panacea, todo súper guau, pero generalmente esto tiene sus desafíos y consideraciones prácticas. Como bien sabemos, tanto instituciones como docentes deben abordar estos desafíos a la hora de implementar estos proyectos. ¿Por qué? Temas como la brecha digital, sabemos que no todos los estudiantes han tenido acceso. La capacitación del personal, generalmente de 10 docentes en un área, al menos uno o dos tienen conocimiento, pero no son expertos. Además, integrar esto a un currículo tampoco es sencillo, porque primero hay que buscar las temáticas, las herramientas que van a ir acordes a las temáticas que se están enseñando. La sostenibilidad financiera también es importante. Hay que ver también, no hay que despilfarrar dinero solo por decir que ya tenemos tecnologías emergentes. No, hay que saber invertir. Y número uno, hay docentes y estudiantes. Mire, ¿sabe qué? Déjeme, yo mejor enseño, yo mejor aprendo a lo tradicional. No quiero nada de esos aparatos. Y normalmente es muy común también de parte de muchos docentes. ¿Sabe qué? Mire, ¿para qué utilizar realidad aumentada a las ciencias naturales? ¿Para qué? Mejor el libro o una presentación es más que suficiente.
Ese tipo de resistencia al cambio es muy común, porque obviamente todo lo nuevo genera cambio y obviamente el cambio para muchos no siempre es bueno. Entonces, por eso es importante enfatizar en la importancia de primero planificar y organizar buenas estrategias de sumo cuidado para garantizar que la adopción de estas tecnologías no solo sea efectiva, sino también inclusiva y equitativa. Entonces, como les digo, todo parece muy bonito y todo, pero siempre todo tiene que ir muy bien justificado y principalmente a estas personas son a las que más hay que tratar de convencer, porque no es fácil, de verdad les digo, no es fácil. Bueno, acá por ejemplo, otro ejemplo práctico, se intentó implementar, al implementar un sistema de aprendizaje adaptativo, resistencia a algunos docentes, falta de equipo adecuado para algunos estudiantes, obviamente hay que capacitar docentes a través de talleres, capacitaciones en línea, presenciales, un programa de préstamo de dispositivos también se puede utilizar. Obviamente, todas estas variables son importantes considerarlas. Como ya les dije, pues hablando de presupuestos, obviamente todo esto tranquilamente se podría evitar a coste cero, siempre y cuando hayan docentes que quieran motivar a los demás de una manera positiva y asertiva para que puedan empezar a incorporar ese tipo de tecnologías. Ahora, financiar y obtener los recursos monetarios. Obviamente, hay instituciones que tienen mucho más presupuesto que otras. Acá, como les digo, es importante buscar diferentes opciones, por ejemplo, subvenciones, asociaciones con la industria, crowdfunding, patrocinios, programas gubernamentales, hablando un poco del sector público, o si hay instituciones privadas que vayan a trabajar en la parte de investigación, eso también podría servir como un sustento económico para poder financiar ese tipo de dispositivos. Además, el obtener estos recursos se debe enfatizar en presentar propuestas muy bien fundamentadas, porque además no solamente se debe ver el beneficio educativo, sino también el retorno de inversión potencial. Generalmente, y creo que eso pasa mucho en casi todas las instituciones, voy a invertir en esto, pero espero una ganancia. No es solamente invertir por invertir. Bien sea que el retorno de inversión se dé a nivel investigativo o se dé a nivel económico, ese también es uno de los factores claves para que las instituciones inviertan en estas tecnologías. Ahora, otro ejemplo práctico, la Universidad G tuvo éxito en obtener financiamiento de un proyecto de laboratorio realidad aumentada a asociarse con una empresa tecnológica local. La universidad presentó una propuesta que demostraba cómo el proyecto beneficiaría tanto a estudiantes como empresa, ofreciendo prácticas y posibles futuros empleados capacitados. Además, la universidad utilizó plataformas de crowdfunding. Crowdfunding es como que hay un grupo de personas que tienen ciertos fondos y quieren invertirlos en algo también para buscar un return of investment, un retorno de inversión, para recaudar fondos adicionales, mostrando cómo la tecnología mejoraría la experiencia de aprendizaje. Entonces, acá, por ejemplo, acá les doy, por ejemplo, estrategias para la obtención de recursos, asociaciones con la industria, acuerdos de colaboración con empresas que se beneficien del talento estudiantil. Cuando hablamos de programas gubernamentales, investigar y aplicar a subvenciones que apoyen innovación educativa, crowdfunding y patrocinios, utilizar plataformas de financiación colectiva y buscar patrocinadores interesados en educación y tecnología y, ¿por qué no?, la presentación de propuestas efectivas. Acá lo importante es que cuando se quiera desarrollar una propuesta para el uso de estas tecnologías, lo importante es buscar el beneficio a largo plazo y obviamente que el impacto educativo se vea a lo largo del tiempo.
Acá, por ejemplo, en el retorno de inversión, ya como lo mencionamos, siempre se debe centrar en la evaluación del impacto y el cálculo de retorno de inversión, porque discutir estos métodos, ¿por qué no? Se pueden discutir métodos para medir el éxito de esos proyectos, no solo en términos financieros, sino también en las mejoras en la calidad de enseñanza y aprendizaje. Además, es importante resaltar que se deben establecer medidas claras y realistas para evaluar el éxito como la mejora en el éxito del rendimiento estudiantil, además de la eficiencia en la gestión de recursos y la satisfacción de estudiantes como de docentes. Acá es importante que cuando se implemente un proyecto, por muy mínimo que sea, como ya lo hemos visto en diseño instruccional, siempre es bueno buscar el feedback tanto del estudiante como del docente. Acá, por ejemplo, otro ejemplo, en este caso, hablando de el return of investment, análisis costo-beneficio, encuestas y feedback de estudiantes y docentes, comparación de rendimiento, esto también es importante, el pre y el post implementación, ver cómo era antes, ver cómo es ahora, y también el impacto en la imagen y reputación de la institución. ¿Ok? Estos son buenos métodos que pueden medir el retorno de inversión. Y como les digo, si el retorno de inversión, así como hablando pues de económico como de académico, es positivo, bien pueda y ejecute esa propuesta. Bueno, acá obviamente van a salir discusiones sobre este tipo de implementaciones. Número uno, se considera la necesidad de que la tecnología no sea vista como un agregado, sino como parte integral del proceso educativo. Número dos, cómo integrar estas tecnologías emergentes en la estrategia educativa global de una institución de educación superior. Esto siempre va a dar pie a debates. Sí, claro, Edwin, yo les comparto la presentación, no se preocupen. Y por último, resaltar la importancia de alinear esas innovaciones tecnológicas con los objetivos académicos y estratégicos de la universidad. Entonces, si nos damos cuenta, esto generalmente siempre termina siendo un ciclo. Esto siempre termina siendo un ciclo y lo ideal es que se trate de dar de esa manera. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo práctico. Entonces, estrategias para la integración tecnológica, obviamente, número uno, revisión curricular integral. Recordemos, no solamente un área, al menos buscar 2 o 3 para que al menos la institución lo vea como algo a mediano o largo plazo. Número 2, formación continua del personal docente. Incluso ahora mismo el capacitar sobre estas herramientas no es fácil porque no hay mucho docente experto. Entonces, es importante invertir en el desarrollo de los docentes para el uso de estas tecnologías. Fomentar la innovación y la investigación, porque a partir de que se utilicen estas herramientas, el campo investigativo se expande de una manera impresionante. Y también, ¿por qué no realizar alianzas estratégicas con otras instituciones para compartir conocimientos y también recursos? Bueno, ya a modo de conclusiones, ya para dar por terminada esta sesión, número uno, pues la integración estratégica de estas tecnologías. Estas tecnologías están transformando la educación superior, no solo para mejorar la experiencia de aprendizaje, sino también para mejorar a los estudiantes, para preparar a los estudiantes para un futuro mucho más actualizado y mucho más moderno. Ahora, hablando de los casos de uso y prácticas y aplicaciones prácticas, hay que ir revisando qué universidades actualmente en el mundo están utilizando estas tecnologías, cómo las están utilizando y qué resultados han obtenido con base a esa aplicación. Ahora mismo hay un mundo de literatura en cuanto a investigación en donde se ven casos de éxito, casos de uso,
en donde se han utilizado en diferentes áreas y se puede observar, según los resultados que muestran, que hay una mejora significativa. En cuanto a los desafíos y las estrategias de financiamiento, como ya les mencioné, si actualmente hay instituciones que tienen, que tienen los recursos físicos, tratar de realizar alianzas estratégicas para, de esa manera, poder, digamos, empezar a interactuar y ya posterior a eso, tratar de buscar de qué manera realizar la inversión y pues obviamente buscar el retorno de inversión. Además, el adoptar esto, hay que, no olvidemos, buscar cerrar esa brecha digital y además ampliar o hacer que se haga más necesaria la capacitación para el uso de estas herramientas. Porque en el futuro, y hablando en el presente, pero ya es casi futuro, esto es importante porque hay que empezar a cambiar un poco el chip en la manera en cómo se enseña y en cómo se aprende. Estas tecnologías actualmente se van a empezar a adoptar más, perdón, y lo importante acá es no quedarnos atrás. No es solo un complemento, sigue siendo un paso esencial hacia el futuro de la educación, porque esto va a hacer que la educación sea no solo más personalizada, sino mucho más significativa. ¿Ok? Bueno, acá les dejo 5 preguntas para que reflexionen un poco sobre lo que se viene. Ya, esto igual lo pueden responder de manera personal, no hay ningún problema. Igual como ya les mencioné, yo les voy a compartir la presentación para que, vale, muchas gracias, para que obviamente puedan, digamos, ir haciendo como un sondeo sobre esas temáticas. De hecho, mi tesis doctoral actualmente está orientada al uso de tecnologías emergentes eh, para mejorar la calidad de la enseñanza del inglés. Igual, no solamente para el inglés, sino que creería que empiezo por inglés, pero creo que ya después iría por otras áreas. Bueno, no siendo más, bueno, muchas gracias por su atención y pues estaré pendiente a cualquier inquietud o a cualquier duda que tenga. Muchas gracias.